Días, bienvenidos a su Iglesia Dios Padre. Vamos a dar inicio a nuestras alabanzas esta mañana. Vamos a ponernos de pie, por favor, y estar dispuestos ahí a alabar al Señor y que el Señor nos pueda bendecir en este día. Buenos días, vamos a alabar a nuestro Dios. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas entrar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla, tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una bendición. Y si puedes ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirar, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu
hasta los cuatro vientos tu dominio será. Jesucristo eres Señor, como río impetuoso tu poder fluirá, el más alto collado de ti caerá. Eres digno, Hijo de Dios, eres tú, digno de honor, digno de gloria y adoración, digno eres tú, digno Señor, toma mi vida y mi corazón. Las naciones declaran que tú eres Señor, las rodillas se postran adorándote hoy. Jesucristo eres Señor, todos te adoramos y te damos honor, nuestras vidas alzamos como ofrenda de amor. Eres digno, Hijo de Dios, digno eres tú, digno de honor, digno de gloria y adoración, digno eres tú, digno Señor, toma mi vida y mi corazón, y con todas mis fuerzas cantaré de tu misericordia y tu poder. Digno eres tú, digno de honor, digno de gloria y adoración. Digno eres tú, digno Señor, toma mi vida y mi corazón. Digno eres tú. Digno eres tú, digno de honor, digno de gloria y adoración. Digno eres tú, digno Señor, toma mi vida y mi corazón. Digno eres tú. Vamos a continuar con nuestras alabanzas y vamos a cantar ahorita una canción muy bonita que se llama, vamos a cantar una que cristiana. Se ha convertido en mi amanecer, si no estás en mí. Vida, aunque no te pueda ver, tú estás conmigo, no temer tu dulce voz.
mi esperanza en ti pondré, te veré. Venir como el amanecer, enviarás tu voluntad. En la sombra de tus alas siempre quiero estar. La noche acabará, lámpara es a mis pies tu verdad, me levantarás de nuevo. Puestos los ojos en ti, esa es la forma en que quiero vivir, dejando atrás la duda y el miedo, confiaré. Mi esperanza en ti pondré, te veré. Venir como el amanecer, enviarás tu voluntad. En la sombra de tus alas siempre quiero estar. Descansaré, confío en Jesús, no hay otro nombre, Él es el autor de nuestra fe, Hijo del hombre, no temeré. En la sombra de sus alas permaneceré. Vamos a adorar a nuestro Dios. Quiero que pongan su mano en su corazón y que cierren un poco los ojos y vamos a cantar. Te Eres digno de estar escrito. Has vencido.
Bueno, muchas gracias, hermano. Bueno, vamos a dar inicio, vamos a orar, vamos a pedir al Señor ahí su bendición esta mañana, que Él nos dirija. Dios bendito Padre, muchas gracias por este día maravilloso que tú nos regalas. Gracias por la oportunidad que tú nos das de seguir escuchando tu voz. Te queremos suplicar que tú hables a lo más profundo de nuestro corazón y dejes esas enseñanzas grabadas profundamente para que podamos actuar conforme a ellas. Padre, llévanos a hacer tu voluntad como tú la anhelas. Y Dios, te queremos suplicar que tú limpies nuestro corazón en estos momentos de toda maldad y podamos realmente recibir toda la gracia que tú tienes preparada para nosotros. No la merecemos, pero por la misericordia de Jesucristo estamos dispuestos a recibirla. Señor, dirígenos esta mañana. Te recordamos a los que vienen en camino, a los que no pueden venir y a los que han tenido algunos problemas o enfermedades. Dios, tú bendícelos, guárdalos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a dar inicio a esta mañana a nuestras enseñanzas y vamos a recordar un poquito de lo que hemos estado viendo. Hace 8 días estuvimos viendo qué es lo que impide precisamente la adoración y vimos algunos puntos que son muy importantes. Vimos que el pecado es finalmente lo que nos separa de la oportunidad de poder recibir la bendición del Señor. Y si el pecado nos separa de recibir la bendición del Señor, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que arreglar el pecado. Después vimos que cuando una persona prácticamente decide no ir a la luz, pues va a la condenación. O sea, recordemos que hay 2 caminos, un camino de perdición, un camino de vida eterna, y aquel que decide seguir en ese camino de la perdición tendrá una consecuencia eterna, y en esa consecuencia eterna pues no recibirá todo lo que Dios quiere para su vida, ¿verdad? Entonces después vimos que el vivir de acuerdo al mundo también nos impide poder alabar y adorar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de algún versículo de los que estuvimos viendo que les pedí que se memorizaran? No sé si pensó alguno de ustedes en memorizarlo. Que hablamos del mundo, a ver qué dice. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Perfecto, muchas gracias. Sí. Entonces vemos que la amistad del mundo nos hace enemigos de Dios, y lo que Dios quiere es que seamos amigos de Dios. Entonces, cuando tú agarras y decides tomar la decisión de establecer esa amistad, Él quiere ser tu amigo, ya te dijo que Él quiere ser tu amigo, pero tú tienes que dar el sí a ese amigo para que puedan mantenerse en amistad. Entonces vimos que la mundanalidad nos separa también de la alabanza. Y después estuvimos y nos quedamos ahí en aquellos que tienen un concepto equivocado del temor y del amor de Dios. Y si mal no me acuerdo, ¿fue ahí donde nos quedamos o no? ¿Sí? Sí, Éxodo 20. Ok, entonces esta parte de que la gente no sabe exactamente cómo debe de ser el temor de Dios, y es muy diferente a aquellos que le tienen temor a Dios. Lo veremos más adelante todavía, y pues por eso también es importante que aquellas personas que deciden vivir en el amor de Dios, no es que tengan permiso para pecar, porque no ese es el propósito, sino el propósito del amor es que tú puedas ubicar tu propia vida e identificarte con ese amor, llenarte del amor de Dios. Recuerda que la fuente esencial del amor es Dios. Dios derrama su amor en tu vida. Tú a su vez puedes aprender a amarte a ti mismo para que después puedas amar a los demás. Entonces ese amor es lo que Dios quiere producir en nosotros. Un amor que podamos amarlo a Él, amarnos a nosotros y amar a nuestro prójimo. Y bueno, vamos a ver el siguiente punto. Y el siguiente punto, que es la religiosidad. La religiosidad también es un impedimento para poder alabar a Dios. ¿Por qué es un impedimento la religiosidad o las tradiciones religiosas? Vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer Mateo 15 del versículo 6 al versículo 9. Mateo 15 del versículo 6 al versículo 9. Entonces, si alguien me ayuda leyendo estos versículos de Mateo 6, nos vamos a dar cuenta
que Dios invariablemente pues no quiere, o Dios prácticamente no quiere que tú lo tomes como una religión, porque Dios no es una religión. Aquí no estamos hablando de una religión, sino estamos hablando de un Dios todopoderoso que te ama, que quiere establecer una relación profunda contigo. La religión se la podemos dejar a quien tú quieras, porque la religión pues, no nos ayuda en nada. Lo que nos ayuda precisamente es esa relación profunda con Dios. Vamos a ver cómo nos lo dice Dios en estos versículos de Mateo 15, del versículo 15 del 6 al 9. Entonces, si ¿quién me ayuda? Ya lo tienes, por favor, trata de ver fuerte si eres tan amable. Mateo 15. No, 15 del 6 al 9. A ver, Alejandro, ¿ya lo tienes? Por favor, Ale, si eres tan amable. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizo de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Fíjate, aquí Dios nos ubica en la antigüedad, pues allá en el tiempo de que está hablando Jesucristo, había pues algunos jóvenes que, queriendo justificar no ayudar a sus padres, pues decían, pues todo lo que yo tengo es mi ofrenda a Dios con tal de no ayudar a sus padres. Y aquí pues Dios nos ubica, dice en este versículo, dice: ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Cuál es el mandamiento de Dios con respecto a los hijos? ¿Qué es lo que dice Dios respecto de los hijos para con los padres? Honrarás a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, cuando tú dejas de honrar a tu padre y a tu madre porque te dicen: no, mira, es que todo lo que tienes pues es para que lo des como una ofrenda a Dios, pues evidentemente estás cometiendo ya una infracción del mandato de Dios que viene con promesa. Entonces, al no honrar a tu padre y a tu madre, finalmente terminas recibiendo una maldición en tu vida. ¿Por qué? Porque estás perdiendo la oportunidad de recibir la bendición de honrar a tu padre y a tu madre. Entonces, tú tienes que analizar en tu corazón, si te toca ser hijo, y algunos habemos adultos que todavía tenemos a nuestra madre o a nuestro padre, pero tenemos que aprender a honrarlos. Si te conociste a Jesús ya de grande y vive tu papá y tu mamá, tienes que aprender a honrarlos, porque es fundamental el tomar la decisión de honrar a tu padre y a tu madre. Pero también describe aquí en estos versículos, dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra. Muchas veces podemos andar en la calle y decimos: no, es que yo soy cristiano, es que yo soy cristiano, es que yo soy cristiano. Oh, qué bueno que dices y das testimonio de que eres cristiano. Pero la pregunta es: ¿y vives como cristiano? O cada vez que dices soy cristiano, a los pocos minutos te están oyendo decir malas palabras, o teniendo malas actitudes, o guardando rencor. O sea, ¿cómo vives en el día a día? La palabra de Dios es muy clara. No es que tú vengas aquí al estudio, ¿sí? El estudio es importante porque puedes ir aprendiendo, pero lo más importante no es estar en el estudio. La relación con Jesucristo no es venir aquí y decir: ahora sí voy a tener una relación con Jesucristo el día sábado a las 10:30 de la mañana en Iglesia Dios Padre. Qué padre que vienes a la iglesia, me da mucho gusto que vengas a la iglesia, pero eso no es lo importante. Lo importante es cómo está tu vida en el día a día. Y puede ser que aquí, es más, hasta les puedas sonreír a todo mundo, y en tu casa empiezas a gritar, empiezas a enojarte con tu esposa, con tu esposo, empiezas a gritarle a tus hijos, maltratas a tus hijos, y obviamente eso se llamaría ¿cómo? Hipocresía. Entonces, Dios no es una religión, y aquel que quiere de estar viniendo cada 8 días sin enfrentar su vida y actuar de acuerdo en el día a día
Todos los días, los 365 días del año, las 24 horas de cada día, tú tienes que estar viviendo para Jesucristo y dejando que Jesucristo, y ya vimos que hay un versículo que les pedí que se memorizaran, yo sé que ya se lo saben. ¿Quién es el que debe de hacer esos actos en nuestra vida para que estemos de acuerdo al agrado de Dios? ¿Se acuerdan? Pues ese es uno, sí, ese es uno de los versículos, sí, pero ¿cuál es el otro? Uno de Hebreos que les he pedido que se memoricen muy profundamente, a ver, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, exactamente, Él es el que nos tiene que hacer aptos en toda obra buena para que hagamos su voluntad. Y dice, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Entonces, cuando tú dejas que Jesucristo empiece a actuar en tu vida de una manera directa, dirigida, de una manera tan profunda en donde tú puedas estar experimentando invariablemente ese amor, pues puedes venir aquí a la iglesia, aprender, escuchar algún versículo que pueda ser de beneficio para tu vida, pero en el día a día tú debes dejar actuar a Jesucristo. Todo momento, en cada instante de tu vida, debe de estar Jesucristo actuando en ti. Entonces dice Dios en este versículo, y continúa todavía diciendo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y aquí es donde tú tienes que hacer un análisis en estos momentos. ¿En dónde está tu corazón? ¿En dónde está tu corazón cuando tú estás pensando entre semana en todo menos en Dios? Yo siempre les pregunto, bueno, ya tiene tiempo que no les he preguntado, pero ¿tú has leído todos los días de esta semana que pasó? Todos los días empezaste a leer, qué bueno, gracias a Dios. Pero el que no leyó todos los días, ¿qué crees? Se perdió la oportunidad de que Dios le hable, de que Dios le dirija, de que Dios haga el milagro en su vida. Entonces, es bien importante, pues, poder actuar y ser congruentes con lo que estamos diciendo. Soy cristiano y vivo como cristiano. Hay una diferencia muy grande entre decir soy y vivir el ser. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ser hacedores de la palabra, exactamente. Entonces dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Vamos a ponerle, yo les estoy enseñando parte de lo que dice Dios en la palabra. Pero también esto me pega a mí, porque mi responsabilidad es vivir de acuerdo a lo que dice la palabra para poder transmitirles a ustedes lo que la palabra dice, para que tanto en mi vida haya congruencia como en su vida haya congruencia. Y podríamos decir, oye, pero tenemos todavía algunas dificultades, a veces pues podemos estar estresados por alguna situación, a veces podemos estar preocupados por algunas otras, pero tenemos que ir aprendiendo a poner nuestros ojos en ¿qué? Ya eso lo estuvimos viendo, en Jesucristo, el gran, ¿qué? ¿Cómo dice el versículo? A ver, ¿qué dice? A ver, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Se acuerdan de ese versículo? Bueno, tienes que estar siempre poniendo tus ojos en Jesús. Entonces, por eso la religiosidad es un experimento para que puedas alabar a Dios. A veces tú no oras porque pues, precisamente vives de una manera religiosa. Cada 8 días me voy a mi religión, vivo en una religión, pero no vivo para Dios. Cuando tú cambies esa decisión de vivir en una religión y empezar a vivir a Jesucristo, o dejar que Jesucristo viva tu vida, en esos momentos vas a empezar a experimentar la bendición, la gran bendición de Dios. ¿Vale? No hay uno para ti, otro para ti y otro para ti, sí, pero lo sorprendente es que cuando tú haces a Dios personal, sí puedes decir tu Dios, el que, digo, el mismo David, Daniel y todos lo tomaban como un hecho propio en sus vidas. Cuando tú tomas a Dios como parte de ti y dejas que Jesucristo actúe, Él te pidió permiso para entrar. ¿Te acuerdas que dice, oye, yo estoy tocando la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él? En esa condición tú le dejaste entrar. Cuando Él entró,
pues la pregunta es, ¿está dentro de ti? Y la pregunta es, ¿será tuyo? ¿Es tuyo? ¿O tú eres de él? Tú eres de él. ¿Y por qué fuiste escogido? Pues algo nos vio, ¿no? Algo sí que nos vería. Nos vio algo que se llama pecado. ¿Por qué? ¿Cómo nos vio? Separados, caminando hacia el infierno y diciendo, yo no puedo permitir que mi creación se vaya al infierno. Los amo y quiero rescatarlos. Y nos proveyó a través de Jesucristo la solución para no vivir en religiosidad, para no estar viviendo en el pecado, para dejar que Él vaya, o sea, que no sigamos en la condenación. Por eso estamos comentando todos estos versículos. ¿Qué impide que tú puedas adorar y alabar a Dios? Pues es el pecado, pero el pecado con sus múltiples manifestaciones. Y una de estas manifestaciones, pues precisamente es la religiosidad. Entonces debes de dejar la religiosidad en todo momento. Vamos a leer los siguientes versículos y hay una parte importante también del pecado que es el principal que nos hace daño, que se llama el orgullo. ¿Ustedes conocen el orgullo? ¿Saben qué es? ¿Lo han vivido? Casi no, ¿verdad? Pero vamos a leer, por favor, Santiago 4:10 y Primera de Pedro 5:5. Santiago 4:10 y Primera de Pedro 5:5. ¿Sí? ¿Qué es el pecado del orgullo? Y podríamos pensar muchas de las manifestaciones del orgullo. El orgullo tiene muchas manifestaciones. Una de ellas, ¿se acuerdan lo que dice el proverbio? 7 cosas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dice? A ver, 7 cosas abominan a Jehová. Los ojos altivos. El orgullo mostrado en toda su magnitud es lo que abomina a Jehová. ¿Y de dónde surgió esos ojos altivos? ¿De dónde surgió? Del orgullo, sí, pero la pregunta es, ¿quién fue el autor de ese orgullo? Satanás. Pero ¿podríamos echarle la culpa de todos nuestros malos actos a Satanás? No, porque Dios te ha delegado la responsabilidad de decidir tú lo que tú tienes que hacer. Puede Satanás llegar y ponerte el pie, ponerte una prueba, una tentación, ponerte todo lo que tú quisieras, pero tú eres el que termina decidiendo si le haces caso a Dios o a Satanás. Recordando que entre más cerca estés de Dios, más lejos estás del pecado y por lo tanto Satanás menos poder tiene sobre ti. Pero entre más tú le permites al pecado avanzar en tu vida, Satanás tiene más control de ti y cada vez estás más separado de Dios. Mientras estemos aquí en la tierra, seguiremos todavía con esas tentaciones, con esas presiones, y lo veremos más adelante que Satanás es muy hábil, porque incluso cuando estuvo Jesucristo, lo veremos algunos versículos adelante, cómo Jesucristo tentó al mismo, Satanás tentó al mismo Jesucristo. Y si tentó al mismo Jesucristo, la pregunta es, ¿podría hacer algo contra ti precisamente Satanás? Sí, exactamente, siempre. No hay diferencia. Por eso tenemos que tener una actitud correcta con Dios respecto al orgullo. Vamos a leer lo que dicen los versículos de Santiago 4:10, por favor. ¿Qué dice? 4:10 de Santiago. Sí, a ver, por favor. No. 4:10 de Santiago. Santiago 4:10. Sí, ¿ok? Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Realmente quieres brillar en tu vida? Él anhela que tú brilles en tu vida, que tú realmente puedas ser un luminar en el mundo en medio de una generación maligna y perversa, y que tu vida pueda reflejar toda la bendición de Dios. ¿Y sabes cuál es la única forma? Que tú permanezcas humillado. En lugar de orgulloso, que permanezcas humillado. Porque el orgullo te separa de Dios, porque el orgullo es un pecado. Humillado es sinónimo de humilde. Mándeme. Humillado es sinónimo de humilde. De humildad, sí, claro, sí, exactamente. Y 5 de Pedro, por favor, de Primera de Pedro 5, capítulo 5, versículo 5, 5 de Primera de Pedro. Ajá. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros,
revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué dice aquí? Dios resiste a los soberbios. Cuando tú le permites al orgullo manejar o controlar tu vida, ¿qué crees? Empiezas a tener una resistencia de parte de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de Dios con esa resistencia? Pues volverte al camino, haciéndote ver que estás en un camino equivocado. Por eso dice Dios resiste a los soberbios, pero ¿qué dice como promesa? Y da gracia a los humildes. ¿Pero qué es de resistir? Pues resistir, No pues, entiendo por ejemplo, esa palabra. la palabra resistir, pues precisamente, a ver, bueno, sería un punto, a ver, ¿cómo? Aguantar, resistir. Por ejemplo, tú digamos, tienes una bolsa en donde vas a ir a comprar cosas al mandado, ¿sí? Vas al mandado y le vas a empezar a echar cosas. Si tú llevas una bolsa de plástico muy suavecita, ¿cuánto peso le podrías echar? Poquito. Poquito. Si llevas una de yute, un poco más. Si llevas un poquito, una todavía pues, de soga, digamos, ya algo así sumamente grueso, pues, bueno, una de manta para que lo pongamos cada una tiene distinta resistencia. Bueno, pues precisamente cuando dice Dios resiste a los soberbios, está enfrentando, afrontando un tope, digamos, le está poniendo un tope para que la gente no continúe en ese camino. Por eso Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Cuando tú estás humilde con Dios, Dios te va abriendo el camino. En lugar de ponerte una resistencia, un freno, un tope, te abre las puertas para que sigas avanzando. No sé si queda claro el punto. Entonces, es bien importante saber que el orgullo es un pecado y nos separa de Dios. Y es un impedimento para que tú puedas orar. Entonces, cuando tú veas que no tienes la oportunidad de orar, pregúntate, a ver, ¿qué pecado estoy cometiendo? ¿Es el orgullo? ¿Es la religiosidad? ¿Qué es lo que estoy permitiendo en mi vida? Y eso te va a llevar a identificar cada punto y poder empezar a alabar a Dios. Ya vimos que para poder empezar a alabar a Dios, que fue todo lo que hemos estado viendo desde hace 2 estudios, tenemos que empezar a orar, a clamar, y después Dios nos va a llevar incluso hasta cantar y alabar a Dios con cánticos de alabanza, ¿sí? Con panderos, con himnos y con todo eso, pero con arpas, ¿sí? Lo importante, fundamental, es que tú tienes que ir buscando en tu corazón qué es o cuál es el impedimento para que no pueda ser derramada la gracia de Dios en tu vida. Cuando vemos el lo que no orgullo tenemos, es un pecado. Por ejemplo, cuando tú estás codiciando, ¿sí? Es otro pecado que nos impide poder alabar ¿ese es a Dios. orgullo? Y ese es orgullo, exactamente, es parte del orgullo. Ok, vamos a ver que hay otra posición, que es el temor del hombre. El temor del hombre también es un impedimento para que Dios derrame su gracia y puedas alabar a Dios. Entonces vamos a leer Proverbios 29, 25 y Proverbios 9, 10. Proverbios 29, 25 y Proverbios 9, 10. Ok, si alguien tiene... El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Sí? ¿Cómo dice? El temor del hombre pondrá lazo. O sea, cuando alguien te pone un lazo, ¿sí? ¿Ustedes han amarrado algún perrito o algún animalito? ¿Lo han amarrado? Cuando está amarrado, ¿qué puede hacer? Nada, no puede hacer nada. Entonces, imagínate lo que dice aquí. El temor del hombre pondrá lazo. ¿Y te va a dejar actuar cuando tú tienes temor? El temor siempre te va a detener de todo lo que pase, lo que deba de pasar en tu vida. Pero dice aquí claramente, ¿no? Mas el que confía en Jehová será exaltado. Tú tienes que aprender a vivir por fe. Y para aprender a vivir por fe tienes que echar fuera el temor, porque el temor, ¿qué dice en Hebreos? En primera de Juan, a ver, la de primera de Juan 4:18, que dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor
lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, por eso aquí dice Dios que más el que confía en Jehová será exaltado, porque el amor, el que ya está viviendo en ese amor, puede estar confiando en Dios y eso lo va a llevar a estar exaltado y el temor va a ser echado fuera. Pero si tú permaneces en el temor, pues el temor te va a hacer como un lazo para que no puedas avanzar. Pero en otro, Dios en otro no es versículo, para perdón, en el otro versículo dice que el principio de la sabiduría es el temor, de Dios. Dios. Pero es una cosa muy diferente el temor de Dios a el temor del hombre, ¿sí? El hombre normalmente tiene temor y lo que Dios quiere es poner su temor, y su temor va relacionado con el pecado. Cuando tú aprendes a temer, separarte del amor de Dios, entonces estás obteniendo el temor de Dios, ese temor que te lleva a impedir que puedas estar separado por causa del pecado, ¿sí? O sea, son dos temores totalmente diferentes. Por eso dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y por eso dice, el temor del hombre pondrá lazo, más el que confía en Jehová será exaltado. Alejandro. Exactamente, no estaba yo haciendo una reflexión sobre eso, porque mi vida la he basado en Dios, se la dejo en sus manos, sus cargas, y vivo confiado, pero yo llegué a pensar, no esto me lleva al grado de ser soberbio. Puedes llegar a ese punto. Por eso, ¿quién es el único que puede darnos el equilibrio? Dios. ¿Y con base en qué puede darte Dios equilibrio para no permitir que incluso una mala actitud religiosa te pueda llevar a estar haciendo cosas de manera constante sin que sea la gracia de Dios la que te esté dirigiendo? O sea, por eso tú tienes que estar muy al pendiente de que sea Dios el que te dé el equilibrio, que el que te llena de su amor, el que su amor te lleva a sacar todos los temores, te lleva a evitar estar en el orgullo, en la envidia, en el resentimiento, en cualquier otro pecado, y Dios te va a sacar en adelante. Toda mi vida ahorita soy algo, vivo confiando en Él y siempre tuve una solución. Claro. Y eso le digo al Señor, no sé, me estaría convirtiendo otra vez en soberbio, porque no tengo temor de nada. Bueno, si hay algo que te está susurrando al oído de que puede ser soberbia, pues tienes que ir y decírselo, entregárselo a Dios. ¿Sabes qué, Dios? Pues de entrada yo te lo doy para que tú arregles. Si lo es, y si no, lléname más para que pueda estar más pues mostrando tu amor, actuando en mi vida, y que tú puedas realmente hacer de mi vida ese éxito que tú tanto quieres de mí. Vamos a leer 1 de Pedro 5, ¿no? ¿Cuál quedamos? Proverbios 9:10. Sí, ya me estoy regresando a otro versículo. Proverbios 9:10. ¿Lo puedo leer? Sí, claro, por favor. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ok, a ver, está confirmando lo que estamos comunicando, ¿no? Hace unos minutos. ¿El temor de qué? De Jehová es el principio de la sabiduría. Tú quieres actuar sabiamente, tienes que echar fuera el temor humano y poner el temor de Dios en tu vida. ¿Cuál es el temor de Dios? El que tiene sabiduría. ¿Qué es eso de el que tiene sabiduría? ¿Cómo poder ser sabios ante cualquier situación de nuestra vida? Por ejemplo, en tu vida siempre va a haber tentaciones, y lo vamos a ver con los ejemplos que le sucedieron al mismo Jesucristo. A Jesucristo le llegó la tentación. ¿Qué quería Satanás con Jesucristo? Que lo adorara, ¿no? ¿Jesucristo tuvo la oportunidad de adorar para recibir el mundo como herencia? Sí, podría haber adorado a Satanás. Pero ¿qué sabía Jesucristo que no era conveniente? Él sabía que al hacer eso estaba infringiendo la voluntad de su Padre. Entonces, sabiamente, él tomó la decisión de que aún, ¿te acuerdas cuando él estaba clamando a Dios? Padre, o sea, no quiero que pases, digo, si quieres pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Porque él decía, oye, es que yo no quiero pagar por el pecado de todos estos pecadores, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y tomó una decisión. Esa decisión de entregar su vida a pesar de todo, a pesar de que él no había pecado,
fue una decisión sabia. Y esa sabiduría se la puso Dios, se la dio Dios. ¿Tú quieres ser sabio para no cometer o seguir cometiendo pecados? Solamente deja que el temor de Dios, ese temor de Dios que te da el principio de la sabiduría, pueda llevarte a evitar seguir cayendo en el pecado. ¿Qué es la segunda parte del versículo que dice? Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Ok, ¿qué significa conocer? Conocer de su palabra. Sí, hay mucha gente que conoce mucho de su palabra. Hay gente que, incluso hay gente que se sabe de memoria muchísimos, los vemos caminando muchos de ellos, ¿verdad? Se saben muchos versículos. Pero la pregunta es, ¿eso significa conocer a Dios? ¿Qué es conocer a Dios? Vivir diariamente con Él. O sea, establecer esa relación de amistad profunda con Él, que Él nos vaya dirigiendo en cada momento. Cuando tú dejas que Él te vaya diciendo lo que tiene que hacer en un platicar diario. ¿Te acuerdas cuando Enoch dice que pues caminó Enoch con Dios y le llevó Dios? ¿Sí? Porque él aprendió a caminar día a día, hombro con hombro al lado de Dios, o sea, siempre platicando con Él, platicando con Él, platicando con Él, y Dios le iba guiando y le iba guiando. Y un día dijo Dios, pues ya, ¿para qué estás tan lejos? Vente para acá. Sí, se lo llevó Dios, o sea, sencillamente. ¿Por qué? Porque se mostró todo su amor por el hecho de haber tomado esta condición del conocimiento del Altísimo, que dice, a ver nuevamente, es la inteligencia. ¿Quieres verdaderamente mostrarte inteligente? Cuando llega, ahora sí que alguien y te pica las costillas para hacerte enojar, ¿qué sería actuar con inteligencia y actuar con sabiduría? O sea, primero, ya Dios te dijo que el enojo es un pecado. O sea, ¿por qué? Porque nos lo dijo en Mateo 5, ¿no? Como dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ante el concilio. O sea, para Dios es exactamente lo mismo enojarte, matar a la persona en tu corazón, que tirar del gatillo. Entonces, si sabemos que el enojo es un pecado y tú tienes un problema de enojo, te dice Dios, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer para realmente salir en victoria con respecto al enojo? La sabiduría ya nos dijo que tenemos que controlar el enojo, pero ¿lo tenemos que controlar nosotros o tiene que Jesucristo darnos la gracia para controlarlo? En ese mismo momento tenemos que entregárselo a Dios. Entonces, actuar inteligentemente en esta situación, llegó el que te va a atacar. En ese momento tú estás orando y Dios puede darte control para no enojarte, o sea, puedes molestarte en ese momento, se te pueden subir los colores, pero en lugar de que salga una mala reacción, tiene que salir la reacción que el mismo Jesucristo nos dijo en su palabra. Si alguien te pega en una mejilla, ¿qué tienes que hacer? Poner la otra. Dios no dijo, ponle la otra para que te pegue en la otra y te arde igual, ¿verdad? Lo que estaba diciendo Jesucristo en estos versículos de cuando alguien te pega en una mejilla, ponle la otra, es cuando tú recibes un golpe en una mejilla, te arde. Y si te arde y quieres contestar con ese ardor, pues te va a generar un conflicto mayor. Pero cuando tú contestas con la otra mejilla no está dolorida. O sea, si me dolió esta, la volteo y contesto con esta. Y esta que no está dañada, que no está agredida, puede reaccionar adecuadamente. Por eso dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, cuando tú contestas, aun cuando recibiste un daño, contestas sabiamente y actúas inteligentemente, entonces Dios está derramando toda su bendición que nos describe en este versículo, ¿no? El temor de Dios es, entonces, el principio de la sabiduría. O sea, por eso tenemos que aprender de parte de Dios y tener una relación muy estrecha con Él para evitar caer en el pecado que nos separa finalmente de Dios. Vamos a ver un siguiente punto. Pero, A ver, por ejemplo, pregunta. Me acordé de este versículo que dice,
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, ese es parte también de la así es, inteligencia, el dominio propio. Y el dominio propio, ¿qué es en los frutos del Espíritu? ¿Cuál es el fruto del Espíritu que nos habla del dominio propio? Templanza. Es la templanza. ¿Y esa templanza qué número de fruto es? Es el 9º, es el último fruto. ¿Por qué es el último fruto? Porque fíjate, podemos ver que los 3 primeros son de parte de Dios para ti, porque Él te los quiere dar y se los da a todo el mundo, porque digo, por eso está caminando toda la gente, porque Dios sigue en su amor, quiere amarlos y quiere rescatarlos. Pero cuando ya recibiste el amor, Dios produce el gozo en tu corazón. Cuando ya hubo gozo en tu corazón, te da paz. Pero después de que ya obtuviste la paz, Dios te da 3 frutos adicionales. Esos 3 frutos adicionales son la paciencia, la benignidad y la bondad. Esos 3 frutos Dios te las da para que puedas, primero, relacionarte adecuadamente con tu prójimo, al que tú tienes que amar, por lo que nos dijo Dios en el 2.º mandamiento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a poder tener paciencia? Para poder experimentar la paciencia, tenemos que tener a alguien cercano a nosotros para que la paciencia se pueda manifestar. Ya que eres paciente, Dios te empieza a dar la benignidad, que es pensar bien de los demás. En lugar de estar pensando cuando tu marido se está tardando, cuando tu esposa se fue al mercado y ya se tardó más de 2 horas porque se quedó en otra cosa, estar pensando, no, ¿qué estará haciendo? Y en lugar de estar pensando malas cosas, Dios te lleva a pensar sabiamente de esa persona. O sea, pensar correctamente, siempre, bien. Oye, ¿por qué? Vamos a pensar que alguien llega y te agrede y a lo mejor ni cuenta se dio de la agresión que experimentó hacia ti o que ejerció hacia ti, y puedes tú actuando y pensando bien, seguramente pues se levantó de malas, hay algún pecado en su vida y tengo que orar por esta persona para que deje de actuar de esa manera en contra. En fin, tú puedes estar pensando bien, pero ya que te dio la benignidad, el pensar bien de los demás, Dios te lleva a actuar bien para los demás. Entonces, te lleva a hacer como fruto del Espíritu que puedas actuar bien para los demás. Pero los 3 siguientes frutos, ¿sí?, son específicamente de parte de Dios para tu propia vida. O sea, los 3 primeros son de Dios para ti, los 3 segundos de Dios para ti, para el control o para tu relación con otras personas, y después los 3 últimos, y que son los que podríamos decir los más complicados en un sentido. ¿Cuáles son los 3 últimos que dice? Mansedumbre y templanza. Fe, mansedumbre y templanza. ¿Qué es la fe? La fe, hemos platicado de la fe, de la diferencia entre la fe humana y la fe que Dios produce. La fe que Dios produce es un fruto del Espíritu, y es una fe mucho más alta que la humana, porque todos los seres humanos tienen fe en algo. Les he comentado de que ustedes se sentaron en la silla el día de hoy creyendo que la silla iba a soportar su peso, y eso es una fe humana, pero la fe de Dios te puede llevar a mover montañas. Entonces, esa fe es un producto del Espíritu Santo actuando en tu vida. La templanza, sí, o la mansedumbre, primero, antes de la mansedumbre, es poder actuar mansamente y dejarte guiar, como pues a veces les platicaba de la mansedumbre. Cuando va cayendo un río, ¿sí?, pues viene con mucha turbulencia, pero llega un momento en donde llega un remanso a donde está el agua prácticamente muy quietecita, muy tranquila, relajada, y empieza a tomar un cauce, y ese cauce lo va guiando y se deja guiar el agua. Cuando viene una cascada, ¿qué le pasa al agua? Brinca por todos lados, ¿sí? Entonces no está siendo guiado. Cuando está en el río, así suave, se va dejando guiar por la misma corriente del río. Unas aguas mansas podríamos pensar, o por ejemplo un mansito, un caballo que te puede subir a un caballo mansito, es una diferencia que podemos identificar contra un caballo bronco, ¿sí? Bueno, pues, ¿cuál es la diferencia? Que uno se deja guiar y el otro no se deja guiar, ¿sí? Entonces, cuando tú te dejas guiar, y eso lo produce Dios, te va a llevar hasta tener el control de ti mismo, el dominio propio.
podríamos pensar en la opresión satánica, que también nos impide alabar a Dios. ¿Cuál o cómo se manifiesta esta opresión satánica? Vamos a leer, por favor, Mateo capítulo 4, versículo 8 y 9. Mateo 4, versículo 8 y 9. Sí, si nos ayuda algo por allá atrás, nadie me ha ayudado, por favor. Mateo 4, versículo 8 y 9. Escucha, por favor. Mateo 4, 8 y 9. Otra vez llevó el diablo a un monte mundial donde le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorarás. Sí, fíjate, ¿qué es lo que le ofreció Satanás a Jesucristo? Todos los reinos del mundo. Okay. ¿Qué te podría ofrecer Satanás a ti para que dejes de buscar a Dios? Cualquier cosa, ¿verdad? ¿Te podría ofrecer dinero? Sí. ¿Y por qué el dinero puede ser un impedimento para que pudieras alabar a Dios? Porque se vuelve un Dios, se torna un Dios, ¿verdad? ¿Te puede ofrecer una persona? Sí, ¿verdad? Te la pone bien guapo, bien guapa, guapa. O sea, todo lo que si te la pone para que tú caigas y dejes de adorar a Dios. Hay muchas personas, y ahorita algunas personas que estuvieron aquí en la iglesia o que estamos orando por ellas, pues precisamente una de las trampas en las que cayeron fue esa. O sea, llega un chico, le llama la atención, se vacuna y bueno, Jesús siente que lo que viene más adelante, lamentablemente, va a suceder cosas terribles en su vida. No porque le deseemos el mal, sino porque simple y sencillamente es lo que está escrito en la Biblia. O sea, por haberse alejado de Dios, pues tendrá que sufrir las consecuencias de sus malas decisiones. Entonces, tenemos que aprender de lo que Dios nos va a decir. Si Satanás, y tú puedes ver qué te está ofreciendo Satanás todos los días, te va a ofrecer cosas para que tú dejes de buscar a Dios. Te puede, sí, exactamente todo lo que brilla. Por ejemplo, en el celular te puede estar poniendo ahí en Facebook, en que le dediques más tiempo a esas cosas que a buscar a Dios. Cuando Dios dice que lo primero que tenemos que hacer en el día, ¿qué es? Buscar a Dios. Orar sin cesar, por ejemplo, es otro versículo que Dios nos dice. Como complemento, ¿puede ser la armadura de Dios? Claro, por supuesto. O sea, con la armadura de Dios podemos realmente protegernos contra los ataques de Satanás. Y podríamos revisar profundamente la armadura de Dios, qué es lo que dice Dios en la armadura, para que podamos resistir esos ataques de Satanás. Si el mismo Satanás atacó a Jesucristo, pues la posibilidad de que te ataque a ti es muy alta. De hecho, vamos a leer primera de Pedro 5:9 nada más para poder ver hasta qué punto Satanás puede querer destruir tu vida. ¿Sí? Y la armadura divina es la respuesta estratégica de Dios contra esos ataques. Primera de Pedro 5:9. Por favor, a ver. ¿Sí? Por lo cual, ¿qué dice? Que tenemos que, ¿qué? Al cual resistir firmes en la fe. O sea, dejamos que Dios produzca, nos llene de su amor. Su amor produce el gozo y nos va a llevar hasta, ahora sí que el séptimo fruto, nos va a llevar hasta tener esa fe espiritual en nuestra vida. Y esa fe nos va a decir lo que nos acaba de decir, al cual resistir firmes en la fe. Una fe que pueda resistir el ataque, la embestida de Satanás. El mismo Jesucristo, aquí cuando vimos en Mateo, fue tentado en el momento de que todavía estaba pues, caminando, estaba predicando, y llega Satanás y le ofrece todos estos reinos de la tierra. Pero Satanás se apartó por un breve periodo de tiempo, y ¿qué creen? Cuando estaba en la cruz, según el Salmo, dice que ya que estaba crucificado, los demonios llegaron y lo atacaban. Dicen en el Salmo que como perros y como toros estaban
estaban atacando al mismo Jesucristo, diciéndole, pues mira ya, o sea, Dios no te ama, y no sabemos qué es lo que le pudieron haber dicho en su totalidad, pero sí sabemos que esos ataques fueron muy fuertes. ¿Satanás te puede pues atacar muy fuerte? Sí, pero como bien nos dijeron, la respuesta a ese ataque viene con la armadura divina. Pero la armadura divina, si tú recuerdas, si nos podemos ir a la armadura divina, Efesios capítulo 6, vamos a buscar en Efesios capítulo 6 todo lo que corresponde a la armadura divina. Y brevemente, no vamos a estudiar toda la armadura divina, sino nada más brevemente vamos a tocar puntos muy importantes. Capítulo 6 dice, por lo demás, ¿sí ya lo tiene alguien? Por favor, a ver Luz Adriana, si eres tan amable, ¿nos ayudas? Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones. Hasta ahí si quieres, ahorita vemos lo demás. ¿Qué dice que tenemos? Tenemos un séquito o un ejército, podríamos verlo, ¿no? Un ejército totalmente preparado, organizado, que te va a atacar. ¿Sí? Dice que es principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Pero la respuesta ya no la dio Dios en el primer versículo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando tú te empiezas a fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza, pues aunque llegue el ataque de Satanás. Pero si tú estás todo debilucho, ¿sí? No te preparas, no estás fortalecido, pues va a llegar el ataque de Satanás. ¿Y qué crees que va a hacer de ti? ¿Te imaginas lo que puede hacer de ti? Con todo ese ejército, imagínate todo un ejército contra ti específicamente, tratándote de destruir. Y tú ni siquiera te fortaleces en el Señor. Ahora, ¿cómo se puede uno fortalecer en el Señor? Leyendo, orando, meditando, memorizando la palabra. Pero Dios nos deja instrucciones muy precisas en este capítulo de Efesios 6. ¿Qué dice en el versículo 13? Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Si la mentira es un pecado, la verdad es una bendición. Entonces, ¿qué dice aquí la instrucción que tenemos que hacer? Pues tenemos que decir siempre la verdad, siempre la verdad. ¿Qué significa decir siempre la verdad? Ahora pregúntate tú cómo ha estado tu vida en esta semana. ¿Cuántas mentiras dijiste en esta semana? Ay, ya. Entonces, si tú dijiste mentiras en esta semana, la pregunta es, ¿estás fuerte o estás débil? Estás débil, ¿verdad? ¿El ataque de Satanás puede llegar y acabar contigo? Sí. Por eso Dios te dice, ¿sabes qué? Da un paso atrás y empieza a decir la verdad. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Tenemos que tomar, ok, te equivocaste, ya dijiste una mentira en la semana o muchas mentiras, pues que tienes que ir con Jesús y decirle, Jesús, acudo a tu justicia para que tú me perdones y que me enseñes a decir la verdad. Soy muy lábil a decir constantemente mentiras, pero capacítame, prepárame, fortaléceme para decir siempre la verdad. ¿Alguna pregunta? Igual eso, pues, bueno, groserías también. Pues yo te preguntaría, sería, si lo que sale de nuestra boca, pues es lo que contamina al hombre, entonces sí, las groserías te están contaminando, porque en tu corazón estás manifestando alguna molestia o alguna situación en contra de alguien por algo que pasó. La gente en este tiempo ha aprendido, su vida pues lamentablemente se ha ido deteriorando nuestra sociedad y el uso de malas palabras es común y hay gente que ni siquiera sabe el significado de esas malas palabras, pero por eso tú tienes que aprender y Dios te está diciendo, mira, fortalécete en el Señor. Las malas palabras sí son un pecado y te separan de Dios. Entonces si dijiste malas palabras, pues das un paso para atrás, vas, clamas, te pones la justicia de Dios, el pago que Jesucristo hizo en la cruz por ti y Dios empieza a bendecir. ¿Cómo Satanás nos llega al precio? Porque nos hace ver
Mira, no tienes dinero para ir para el pasaje, no vayas. Sí, y empiezas a maldecir, ¿verdad? Y Por esa empieza a decir, situación. no, pues porque no tengo O dinero también para el pasaje. igual la flojera, y muchas cosas, o sea, ¿no? y tengo dinero pues para otras cosas, pero para el pasaje no. Sí, Entonces eso también yo digo que es un arma de Satanás la que Claro. tiene para saber cuándo y dónde nos puede dar. por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Después vienen dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. O sea, tú tienes que tomar el Evangelio de la Paz y empezar a predicar lo que has estado escuchando. Compártele a la gente y vas a ver cómo Dios te va dando gracia. Entre más compartas, más fortalecido estarás. Después, sobre todo, tomad el escudo de la fe. O sea, ese mismo escudo, ese fruto del Espíritu Santo lo tienes que hacer uso de él para defenderte de todos esos ataques. Si llega el ataque de Satanás, pues pones el escudo de la fe con un versículo que te hayas memorizado y el dardo de fuego del maligno va a rebotar, no va a penetrar. Entonces vas a recibir toda la bendición de Dios. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la armadura divina. Hay muchas cosas más que tendríamos que estudiar de la armadura divina, pero bueno, es importante. Es una guerra. Es una batalla. La que estamos es en una Y es batalla. importante conocer las condiciones del enemigo. Sí. Las tentaciones a nuestro Señor Jesucristo, aquí en Lucas 4, dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado. Así es. Todo Y a lo que quien es quiero, se la doy. se la doy. Sí. O sea, tenemos y sabemos que el príncipe de este siglo, de este mundo, prácticamente está siendo Satanás, y él tiene bajo su dominio absolutamente todo. Tú caminas en la calle, ¿qué ves? Espectaculares con cuerpos desnudos, que digo, tú tienes que pensar un poco en qué es lo que te llama, qué te evoca esos cuerpos, y si levanta emociones o necesidades en tu vida, pues tú tienes que dejar de observar esas cosas. ¿Por qué? Porque estás en un mundo que no es conveniente. Estamos en un campo enemigo y tenemos que vivir como extranjeros y peregrinos aquí en esta tierra. Y sí, como el conocer exactamente la verdad nos va a poder liberar incluso de estos ataques. Por eso el conocimiento del Altísimo, ¿se acuerdan que vimos ahorita el versículo? Que nos va a poder librar. Entre más tú conozcas a Dios, aunque Satanás tenga poder, ¿qué es lo que le sucedió a Satanás en la cruz? Fue vencido por Jesucristo. Y si ya Jesucristo nos dio la victoria, entonces mejor ve a Jesucristo en lugar de estar viendo a Satanás y su fuerza. ¿Sí queda claro? Es bien importante ver quién es el que tiene el poder. Y tú tienes, por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Imagínate, todos estos pecados y estas cosas o estas distintas manifestaciones son el impedimento para poder recibir la bendición de Dios, de alabar a Dios. Ahora vamos a lo que realmente nos compete. Ya vimos lo que nos hace daño. Ahora, ¿qué tenemos que aprender a hacer? Vamos a revisar algunos versículos. Filipenses 2, del 9 al 11, por favor. Son muchos versículos, así que váyanse rapidito en la medida que puedan buscarlos. Van a ser muchos versículos los que vamos a ver. Filipenses 2, del 9 al 11. ¿Sí? ¿Alguien me ayuda por ahí, por favor? A ver, Lucha, si eres tan amable. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es una instrucción muy precisa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer según este versículo para poder salir en victoria ante esos ataques de Satanás y ante todos esos pecados que hemos estado viendo que nos separan de alabar a Dios? Doblamos rodillas y después ¿qué tenemos que hacer? Y confesar con nuestra boca, hablar de quién es Jesucristo, de qué es Jesucristo. Y Jesucristo es el que, ¿qué dice aquí? Es el Señor, es el que domina todo, es el que controla todo, es el principio de la creación de Dios. Si Jesucristo es el que nos puede dar la victoria, tenemos que vivir
clamando a Dios para que Él nos dé la victoria ante cualquier situación. Ante una enfermedad, Dios puede darnos la victoria. Ante una necesidad económica, Dios nos puede dar la victoria. Ante cualquier situación en tu vida, Dios te puede dar la victoria. Pero tienes que acudir a aquel con la rodilla doblada, podríamos decirlo, y confesando que Jesucristo es el Señor, para darle la gloria al Padre. Vamos a leer, por favor, Amos 5:8, o Amos 5:8, Amos 5:8. Está en el Antiguo Testamento, es un libro muy chiquitito, por favor, entonces sé que les va a costar trabajo localizarlo. Amos 5:8. ¿Ya lo tiene alguien? Es un poco complejo llegar a él, pero ya lo tienes. Una, por favor, si eres tan amable, nos ayudas. Buscar al que hace las estrellas y mueve las tinieblas en la mañana y hace oscurecer el día como noche. Sí. Y llama a las aguas del mar y las ramas de la paz de la tierra. Jehová es su nombre. A ver, ¿cómo dice? ¿Se acuerdan que empezamos a ver que teníamos que alabar, que los cielos, la tierra y todo alababa a Dios? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer nosotros? Tenemos que buscar al que hace las Pleiades. ¿Sí? Fíjate, buscad al que hace las Pleiades y el Orión y vuelve las tinieblas en mañana. O sea, tú ves, y hemos estado revisando que Dios es cíclico. Las tinieblas las convierte en mañana y después llega la noche y todo esto, ¿no? Y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar, y vimos esto de las aguas del mar, ¿a dónde las llama? ¿Te acuerdas que empezó todo esto con que elevábamos una oración a Dios? Y era como el ciclo del agua, el agua sube como vapor y es transportada por el aire, por el cielo, para que vaya a el lugar que tiene que caer, y después cae el agua y moja la tierra donde tiene que producirse el fruto, y después el remanente se va a formar los ríos y llegar hasta el mar nuevamente para continuar en el ciclo. Y aquí nos dice Dios nuevamente, dice: el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. ¿Qué tan grande es Dios que puede controlar absolutamente todo? ¿Será tan grande que puede darte la victoria de cualquier situación en tu vida? La respuesta es sí. Nada más es cuestión de que tú quieras que Él te dé la victoria en todo. Vamos a leer Salmo 18, versículos 13. Salmos 18, versículos 13 y versículo 3. Y 3. Salmo 18, 13. ¿Alguien ya lo tiene, por favor? A ver, Pau, si eres tan amable. 18, 13. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Granizo y carbones de fuego. Ok. ¿Qué dice Dios aquí en este versículo? ¿Qué tan grande es? ¿Qué tan poderoso es? Nos está describiendo de todo lo que Él puede hacer. Y el versículo 3. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Sí? Aquí Dios te da otra promesa. Cuando tú alabas a Dios, cuando tú estás orando a Dios, ya vimos que Satanás te ha declarado la guerra. Y aquí Dios nos dice que si alabamos a Dios, te va a dar ¿qué? ¿Qué dice aquí? Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Si Satanás es tu enemigo y te ha declarado la guerra, cuando tú vas a Dios alabándolo, ¿qué es lo que hace Dios? Te da la victoria contra Satanás y contra cualquier otro enemigo que pudieras tener, inclusive aquí en la tierra. Entonces es cuestión de que aprendas a buscar a Dios de manera constante. Vamos a leer Isaías 43, 21. Y vamos a ver para qué fuiste creado. Isaías 43, 21. Por favor. Este pueblo es creado para mí, mis alabanzas publicarán. ¿Para qué fuiste creado?
para publicar sus alabanzas. O sea, el propósito que Dios tiene para tu vida es que puedas empezar a alabarle, 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 alabarle. ¿De acuerdo? Sí, vamos a leer Salmo 34:1. Salmo 34:1. ¿Alguien ya lo tiene? ¿Ya? ¿Quién? Pues el que lea, ¿no? El que ya lo tenga. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Qué es lo que Dios quiere que estés haciendo? Alabando. ¿Cada cuándo? De continuo en tu boca. Puedes estar alabando, no quiere decir que tengas que estar cantando y saltando y brincando, no quiere decir que tienes que estar alabando a Dios. ¿Cómo lo alabas? Ya vimos que con la oración y con que se manifieste Jesucristo en tu vida. Y si cuando tengas oportunidad, por ejemplo hace ratito que empezó el estudio, podemos alabar a Dios en un cántico de alabanza que nos ha dicho que podemos utilizar panderos, arpas o cualquier otro instrumento musical y podemos hacerlo. Entonces tenemos que aprender a alabar a Dios. Entonces vamos a leer Salmo 71:6. Salmo 71:6. ¿Y por qué fuiste creado? ¿Y desde cuándo fuiste creado? Pues imagínate aquí lo que dice Dios en este versículo. ¿Sí? ¿Qué dice? En ti he sido sustentado. A ver, nuevamente fuerte. En ti he sido sustentado desde el vientre de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. O sea, cuando tú eras bebé, fuiste creado para alabar a Dios, pero hubo un día en que tú te separaste de ese amor de Dios y en ese momento empezaron todos tus conflictos y Dios te está dando la oportunidad de regresar a lo que inicialmente fuiste creado. Entonces, si desde el vientre te sacó, pues tiene toda la posibilidad de que tú le empieces a alabar, aunque ya sea, podríamos decir, demasiado tarde. No es demasiado tarde, es el momento oportuno para que tú le alabes, para que tú vayas y recibas de parte de Dios. Vamos a leer Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. ¿Quién ya lo tiene? Por favor, a ver. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que te puede impedir? Quedamos, pues el pecado, una raíz de amargura. Por eso debemos de aprender a alabar a Dios por todo. O sea, deja que la gracia de Dios abunde. Y vamos a ver por qué debemos de alabar a Dios. Vamos a alabar a Dios por su santidad. Vamos a leer 2 de Crónicas 20, 21 y Salmo 99 del 3 al 4. Otra vez, por favor. 2 de Crónicas 20 del 21 al 22 y Salmo 99 del 3 al 5. Vamos a leer hasta el 5. ¿Salmo qué? Salmo 99 del 3 al 5. O sea, 2 de Crónicas primero, 20, 21 y 22. 20, 21 y 22, por favor. A ver, Julia, por favor. Y habiendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados. Mientras salía la gente a amar, que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amós, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas que ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos
O sea, aún enfrente de tus enemigos, cuando tú alabas a Dios, Dios te da la victoria. El pueblo de Israel no tuvo que meter las manos, sino la misma espada de Dios llegó ante sus enemigos y entre ellos mismos se mataron. Tú quieres la victoria de cualquier situación, aún en cosas humanas, Dios te puede dar la victoria. Nada más deja que, por eso tienes que aprender a alabarlo por su santidad. Él es santo, y si Él es santo y tú clamas a esa santidad y te mantienes santo en tu vida, o sea, apartado para Dios, Dios te va a dar la victoria. Y Salmo 99 del 3 al 4, por favor. Por favor, Max, si eres al 5, por favor. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo, y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante él, estrado de sus pies, él es santo. ¿Sí? O sea, tú tienes que llegar y postrado ante los pies, o sea, exalta a Dios. O sea, realmente Él es el único que puede hacer lo necesario en tu vida porque Él es santo. Su santidad es digna de ser alabada. Vamos a leer versículo Efesios 1:6 y vamos a ver que podemos alabar a Dios por la gracia que Él tiene para nosotros. ¿Eso qué es? 1:6. Vamos a leer hasta el 7, por favor. Efesios 1, del 6 al 7. ¿Ya lo tiene alguien? A ver, nuevamente, por favor. ¿Sí? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en él, amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Para qué tenemos que alabarle? ¿Por qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, ¿qué es lo que Él es? O sea, Él tiene la gracia suficiente para que, ahí te dice para qué quiere darte su gracia, para limpiarte de qué, de todos tus pecados. O sea, Él tiene todo lo necesario para que si tienes algún problema de pecado, vayas con Él en una oración sincera, alabando a Dios. Dios te da la limpieza de todos tus pecados. Vamos a leer, por favor, vamos a leer Salmo 135, versículo 3, por favor. Y vamos a ver que también lo tenemos que alabar, o lo podemos alabar porque Él es bondadoso, por su bondad. ¿Se acuerdan que quedamos que es el fruto del Espíritu de la bondad? ¿Qué es? 135. El 5, el quinteavo fruto, pero ¿qué es eso de ser bondadoso? Que actúa bien para con los demás. Entonces, ¿Él ha actuado mal contra ti? ¿No? ¿Nunca? No, ¿verdad? Siempre ha actuado bien. Su bondad es digna de recibir alabanza, porque Él siempre actúa bien con toda la gente. Por eso tú tienes que aprender a alabarle. Vamos a ver Salmo 135, 3. Por favor, ¿quién lo tiene ya? Alaben al Señor porque el Señor es bueno. Canten salmos a su nombre porque eso es agradable. ¿Sí? O sea, alaben al Señor porque Él es bueno. O sea, nada más tienes que ir. Ahora vamos a ver que también tenemos que alabarlo por la salvación que Él nos ha ofrecido. Tú sabes que Él te ofreció salvarte cuando te dejaste entrar, pero vamos a ver que también tenemos que estar alabando constantemente por la salvación que produjo en ti. Vamos a leer, por favor, Efesios 2, del 8 al 9. Y aquí nos tiene que aclarar Dios por qué no tienes que hacer absolutamente nada tú, sino debes de dejar hacer a Dios todo. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9? ¿Sí? A ver, Tere, por favor, ¿nos ayudas? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe,
tienes que alabar a Dios nada más por lo que Él hace por ti, porque por su gracia, por su misericordia, por su amor, por su bondad. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y ese regalo no se recibe por obras, se recibe por gracia. Y lo único que tú tienes que estar dispuesto a disfrutar de esa gracia y alabar a Dios por esa salvación que te ha ofrecido, que es gratuita, no te ha pedido nada. El pago lo llevó Jesucristo. A ti no te pide nada, porque Él ya pagó. O sea, ¿costó tu salvación? Sí. ¿Sabes cuánto costó? La sangre de Jesucristo. Y es mucho. Por eso tienes que alabar a Dios. Pero dice que andemos en sus mandamientos. Claro, pero Él no te pide nada que tú tengas que hacer. Lo que Él pide de ti es que tengas misericordia. Sí. Y lo vamos a ver más adelante todavía. Vamos a leer Salmo, por favor, 9:2 y 22:2. Salmo 9:2 y 22:2. 22:22, perdón. ¿Sí lo tienen? Por favor, ¿alguien me ayuda? Salmo 9:2. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. ¿Sí? O sea, tienes que aprender a alabar a Dios. Siempre, invariablemente. Y 22:22. Por favor. Cada cuando tienes que estar alabando. Si estás ahorita en la congregación, debes de estar alabando a Dios. Si estás en el mercado, tienes que alabar a Dios. Si estás en la calle, si estás en el metro, tienes que alabar a Dios. O sea, no estés, en cada momento tienes que alabar a Dios. Y vamos a leer el Salmo 136 y aquí vamos a hacer algo muy particular. Yo voy a leer la primera parte de cada versículo y ustedes van a leer la segunda parte de cada versículo. Es un Salmo 136. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, vamos a leer todo el Salmo. Es un poco largo, pero va a ser un poco rápido. ¿De acuerdo? Vamos a leerlo de esta manera. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. Alabad al Dios de los dioses porque alabad al Señor de los señores, al único que hace grandes maravillas, al que hizo los cielos con entendimiento, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes lumbreras, el sol para que señorease en el día, la luna y las estrellas que señoreasen en la noche, al que hirió Egipto en sus primogénitos, al que sacó a Israel de en medio de ellos, con mano fuerte y brazo extendido, al que dividió el mar rojo en partes, e hizo pasar a Israel por en medio de él, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, al que hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos, a Seón, rey amorreo, y a Og, rey de Basán, y dio la tierra de ellos en heredad de Israel por su siervo. Él es el que en nuestro nacimiento se acordó de nosotros,
bendecido con todas las posibilidades. Si te das cuenta, le puedes seguir aumentando a este salmo todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Es algo que rescato. Te ha bendecido constantemente, te muestra su voluntad y lo único que tienes que decir, porque para siempre es su misericordia. Tienes que aprender a amar a Dios. Ahí vamos a terminar esto. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver, gracias. A ver, preguntas. Quiere hacer una pregunta y usted por el tema del orgullo. Ok. Usted nos dio una vez el estudio de Sí. hay cierta similitud en Usías. Muchísimo. Es El orgullo, exactamente. increíble que Usías, habiendo hecho lo que hizo, fuera tocado en la frente y apartado. Así Sí había que ampliar un poquito el proceder del Señor, porque Ana fue nosotros, sí. sí, Ana, Sí. pero sí. Pero nosotros también, ¿verdad? Y somos orgullosos también, ¿verdad? Entonces, por eso vemos que su misericordia es para siempre. Vamos a tener que profundizar más en el preparé un estudio de que habla específicamente del orgullo, específicamente porque nos quedamos muy cortos con esa sesión. Pero bueno, será en otra parte. Vamos a ver, vamos a hablar. Dios mío, Padre, muchas gracias porque eso nos dices cómo debemos de alabar. Sabemos que hay muchos impedimentos, muchas trampas, enemigos grandes que pueden estar impidiendo que podamos alabar, pero para siempre su misericordia queremos suplicarte que con ella, que con tu gracia, que con tu bondad, con tu benevolencia, Dios, tú puedas conquistar nuestro corazón y llevarnos a tenerte como tú lo quieres, a tener separarnos de ti, a tener purificado para que no nos apartemos de tu bondad. Señor, guía este tiempo, para que sobre todo deseemos alabar a ti, Señor, y a ti, cánticos de paz, por la sangre preciosa de tu Hijo Cristo. Y vamos a Dios ahora con cánticos de alabanza y bonitos para que usted pueda seguir.
que